2019. Fin de espacio promocional y publicitario. 8:28. Las 8:28 minutos de la mañana. Santiago, qué importante es su presencia aquí. Y nuevamente estamos también con Osvaldo Moreno. Muchas gracias también por acompañarnos, Osvaldo. Estamos ingresando ya a las 18 yardas de el desafío mayúsculo que tiene la comunidad ecuatoriana para el próximo 24. Y hay una serie de interpretaciones y lecturas. Yo me he quedado no preocupado, sino me ha abierto los ojos una figura política como la de Julio César Trujillo, que al contestar mis preguntas bastante cargadas de desafíos y de búsqueda de esclarecimientos, me ha contestado de la manera como quiero ustedes que vuelvan a entenderle, a contemplarle lo que significa la experiencia política de un ciudadano como Trujillo Vázquez, después de semejante misión que acaba de cumplir, porque prácticamente está el edificio encargado de construir casi terminado. Pero yo sí quisiera que tengan la bondad ustedes, mis distinguidos invitados de este momento, de partir de esta institución que ha manejado el distinguido político ecuatoriano hacia lo que vaya a constituir la campaña electoral. De hecho, estamos nosotros mostrando de cuerpo entero lo que puede ser la respuesta del 24. Están con nosotros, señoras y señores, el analista Santiago Nieto, el consultor, uno de los ejes más importantes que tiene una firma que todos conocen, dedicada a la consultoría política, al buen entender de los fenómenos políticos del continente y del mundo. Ellos trabajan para una gama de clientes, así como la presencia también de Osvaldo Moreno. Muchas gracias. Estamos con analistas para la coyuntura electoral cuya definición se nos aproxima. Imagínense que los cuatro pelagatos han logrado identificar que el mismísimo Jaime Nebot anda cargando una polla porque quiere un consejo de participación ciudadana. Dicen ellos, los pelagatos dicen a su medida. Y Martín Pallares dice, pues literalmente, Jaime Nebot ha dicho que cree que el Consejo de Participación y Control Social no debería existir en una democracia normal, pero a juzgar por sus declaraciones, parecería que está resignado a su existencia, o quién sabe, incluso interesado en ella para un eventual ejercicio suyo del poder. O sea, aprovechar lo que se logre en esta oportunidad y tenerlo como una especie de apoyo circunstancial indispensable y necesario para el caso de que él llegue a ser presidente de la República, así de simple, no podemos decir de otra manera. Él sostiene que a pesar por la lectura que emite Martín Pallares, una pequeña crónica, él percibe lo siguiente. Jaime Nebot ha dicho que cree que el Consejo, y perdonen que tenga que leerlo de nuevo para que quede bien la figura que él quiere participarnos. Jaime Nebot ha dicho que cree que el Consejo de Participación y Control Social
no debería existir en una democracia normal, pero a juzgar por sus declaraciones parecería que está resignado a su existencia o quién sabe incluso interesado en ella para un eventual ejercicio suyo del poder. Nevó de hecho sostiene que a pesar de que cree que ese organismo no es bueno para la democracia ecuatoriana, es inevitable votar por sus nuevos miembros y que ante esa circunstancia él ya tiene una polla con los nombres de los 7 que él considera idóneos. Polla que dicho sea de paso, la hizo pública en redes sociales. Usted tal vez, Milton, consiguió esa... Se me quedó en casa. Ojalá Sí. Yo no he votado nulo y no lo haré ahora. Si bien el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social es una institución que no debería existir en una democracia normal, tiene origen constitucional y sus miembros deben ser electos popularmente según lo resuelto por el pueblo en la última consulta. De a poco les voy aclimatando a los temas que vamos a consultarles. Esto debió subsanárselo hace meses, pero votar nulo no es la solución. Hacerlo puede resultar muy peligroso. Esto ha dicho Nebot en una de las cuentas de redes sociales del municipio guayaquileño, donde naturalmente está cumpliendo su periodo de elección como alcalde de la principal potencia económica como ciudad y como urbe, que es la ciudad de Guayaquil. Nos debe doler a los quiteños, pero así están las cosas desde hace rato. Jaime Nebot, yo no he votado nulo y no lo haré ahora, si bien el Consejo de Participación es una institución que no debería existir en una democracia normal, tiene origen constitucional y sus miembros deben ser electos popularmente, según lo resuelto por el pueblo en la última consulta. Esto debió subsanárselo hace meses, pero votar nulo no es la solución. Hacerlo puede resultar muy peligroso. ¿Por dónde ve la peligrosidad el candidato y ciudadano Jaime Nebot, el líder de Guayaquil, este momento? Nos quedan muchas incertidumbres y vamos destacando por qué prima la incertidumbre como un fenómeno ciudadano y político en esta contienda electoral. Me permito, con la venia de Santiago, pedirle la primera opinión a Osvaldo Moreno. Bienvenido. Bueno, primero, buenos días, un gran saludo a todas las personas que nos escuchan y probablemente nos miran en cualquier lugar del planeta gracias a la tecnología. Creo que la radio en eso cambió. Un saludo a Santiago. Yo soy un gran admirador de su obra, sobre todo intelectual. Siempre he pensado, con todo respeto, que van a ser más recordados como escritores que como consultores. Pero bueno, y un saludo a usted, Gonzalo, por invitarme a los hechos. Bueno, básicamente hay algo interesante. Y a las de la consultoría que, con todo el respeto que le debemos... Sin duda, sin duda. Tenemos que recordarle también a Jaime Durán. Sin duda, sin duda. Está silencioso Jaime Durán, igual que el candidato que le ha pedido consultoría también. No quiere debatir. Y creo que le pasa lo mismo. Yo le insistí ayer a su consultor, ¿no? Bueno, en ese sentido, creo que ambos, tanto Jaime como Santiago, nos han dado una misión complicada porque han puesto la vara. No es cualquier cosa ser ecuatoriano en este oficio. ¿No? Y sin perjuicio, obviamente, que creo que hay muchas metodologías, formas, y yo siempre hacía la idea que hay que mantener un grado de confidencialidad muy alto porque finalmente la figura es el candidato y no el consultor. Pero en todo caso, retomando su pregunta, me parece que esta elección es bastante complicada de analizar, al menos la de consejeros, porque todo es inédito, absolutamente todo es nuevo, entonces es un poco difícil
a la señora María, a don Manuel, que están más preocupados de cómo van a comer el próximo lunes o cómo van a pagar el colectivo o cómo, a dónde se van en Semana Santa, plantearles un problema más complicado de los que tienen, ¿no? Este tema del voto nulo, y lo voy a decir básicamente muy a título personal, porque sería especular o elucubrar hasta que no sean las elecciones, me parece muy fantasía de Twitter, ¿eh? Me parece muy de esta burbuja que existe en las redes sociales, analistas de Twitter, de Juego de Tronos, de House of Cards. Entonces, es una fantasía, desde mi punto de vista, promover una cruzada en función de algo que es muy difícil, crear docencia en materia de campaña y en materia de sufragio. Es muy complicado. Y en el caso de Nebot... Pero el nivel de incidencia en el votante convencional, ¿a cuánto le apuesta usted de 1 a 10? No entiendo la pregunta. ¿Cómo? El nivel de incidencia de la gestión tuitera, por ejemplo, de las redes. Cero o menos cero. O sea, y lo voy a decir también a título personal. Yo creo que Twitter es una burbuja donde la gente se habla a sí mismo, se ve a sí mismo, se escucha a sí mismo, donde juega mucho el tema de las tribus, ¿no? Tal vez Facebook te da una red un poco más popular, más amplia. Instagram, ojo, yo no soy experto en el tema digital, eso habría que hablar con un especialista, pero al menos en el tema, por ejemplo, Instagram podría ser el lado B de tu vida porque es más amistosa, pero Twitter es una red, la gran mayoría de estudios de opinión que he visto, y no solo en Ecuador, Latinoamérica, usted se entera noticias de políticas de redes sociales, sí, es verdad, puede ser un porcentaje alto, pero ¿qué porcentaje le cree? Es muy bajo. Y en el caso de Twitter, Twitter es un mundo donde, le voy a poner un ejemplo, donde cuando sube la gasolina todos están de acuerdo, cuando sube la Nutella hay huelga, donde se reivindica Maguat, creo que es una red. ¿No es un referente en todo caso respecto a la plática social, a los consensos que se van configurando y las apuestas que desde ahí nacen, ¿no? Por determinadas candidaturas? Muchas gracias, Gonzalo. Como siempre, Santiago, bienvenido. Un gusto estar aquí en Radio Democracia. Gracias. Siempre, ya sabe, aquí acompañándoles. Un gusto estar con Osvaldo Moreno. ¿Qué andaba haciendo por la capital norteamericana? Estábamos en el seminario de otoño, de primavera. Siempre me confundo con Buenos Aires, que siempre se da en estos días en la Washington. También es la semana presencial de la maestría de Political Management en Washington. Entonces tuvimos que asistir en medio de la campaña y también teniendo por delante la campaña en Argentina, que se viene bastante complicada, como es en estos procesos democráticos. Hay que entender el proceso de las redes. Vamos primero por el Consejo de Participación Ciudadana. Me parece inaudito que en un país se lleve a la gente a votar sin que sepan cómo, cuándo y por qué. O sea, no sabemos quiénes son los candidatos, cómo es el proceso para votar, etcétera. No se ha socializado el proceso de elección del Consejo de Participación Ciudadana. Entonces, desde ahí ya tenemos un problema de partida. Lo que deberíamos haber discutido, creo yo, es si el Consejo de Participación Ciudadana es útil o no dentro del proceso de la democracia. Eso se debería haber discutido antes de llamar a una elección, pero bueno, se está discutiendo. Sobre el voto nulo o blando, cada uno tendrá su posición. Yo creo en lo personal que hay que emitir el voto, que hay que decir qué es por quién uno quiere. ¿Por qué? Porque en estos consejos, sobre todo que van a tener muchísimo poder, los que más se movilicen son los que van a tener mayor participación, y por eso es el miedo de algunas tiendas políticas, que si no dicen nada, se quedan fuera, van a tener una mayoría, a menos que rompa el proceso democrático, como pasó con el presidente Correa. Él no participó en el Congreso, tuvo un Congreso en mayoría y después simplemente desapareció el Congreso y ahora se llama Asamblea. Recordemos eso. Entonces esos no son procesos democráticos. Si hay una norma democrática y estamos ahí, hay que jugar dentro de esa norma democrática y cambiarla a través de los procesos que la democracia da. Entonces, para mí desde ahí parte lo de las redes sociales. Las redes son diferentes. Estamos viendo cuáles los periodistas, por un lado, recogen muchas cosas de los tweets. ¿Por qué? Porque es donde se expresan los políticos. Y tratar de imponer una agenda dentro de lo que es el periodismo. Entonces sueltan titulares, por decirle de alguna manera. Sobre política, por lo tanto, ciudadanos comunes. En Facebook o en Instagram, yo no he visto que ningún
el Por eso es que es una de las redes con menos penetración. Ahora, a las pocas personas que llega son hipermovilizados y normalmente tienen posiciones absolutamente duras. Entonces, por eso es de que están los que se mueven a favor de A y los red muy virulenta, de descalificación, de ataque, como se suele comportarse, y aquí en Ecuador estamos viendo, se comporta la clase política. Ya. Parece están destruyendo un proceso de democracia que es ir a una elección. Después tenemos Facebook. El tratar es poner en contacto a gente con intereses particulares. Pero, ¿qué está haciendo la clase política? Pensando que es la radio, pensando que es el error concepto. Eso es ¿por qué? Emite un mensaje y la gente discute sobre ese mensaje. En Facebook y en Instagram, iguales se comuniquen ciertas cosas. La política. ¿Cuánto está usted interesado en la política? El 80% de la política me dice poco o nada. Entonces a la gente no le interesa. Por lo tanto, hablarle a los ciudadanos de temas de la política, la clase política de los ciudadanos. Si la clase política, en vez de tratar de matar de los problemas y de la participación ciudadana frente a la política. Y en Ecuador, en esta última campaña, Gonzalo, es impresionante cómo he visto que todos en las redes y de ningún... Tal vez ampliarnos una explicación de Osvaldo Moreno, diciéndonos si el impacto que reproduce o que intenta gestionar, digamos, una comunidad política a la ciudadanía, ¿tiene una confirmación en la actitud que asumen las gentes o no necesariamente acogiendo mensajes de las redes? Bueno, le voy a decir lo mismo que le dije hace poco en una entrevista en estos micrófonos que manifestamos. Hace 10 años, porque yo siempre pienso a futuro, y en pasado también para entender un poco el presente, hace 10 años yo recuerdo que estábamos en un diplomado en la Pontificia Universidad de Salamanca, donde era docente, y ante la pregunta parecida sobre la incidencia yo me manifestaba, y sigo algo interesado en el tema, que las redes sociales generaban más rupturas amorosas que votos. Al menos en América Latina, que es la experiencia, porque creo que el tema de Obama le hizo un poco de daño a la comunicación política latinoamericana, porque todos querían ser Lula haciendo la campaña de Obama. Pero al menos en lo que he podido presenciar, ejemplo, la gran mayoría de candidatos ganadores en redes sociales terminan perdiendo las elecciones. Le voy a poner un ejemplo, el caso de Antanas Mockus en su momento. Yeah. Voy a poner el caso de un amigo mío que es Dalo Bucarán, que le tengo mucho cariño y aprecio. Guayaquil todos nos conocemos, ¿no? Yo recuerdo que Dalo fue el candidato que más interacción en redes sociales tenía, más likes, etcétera, y tuvo menos votos que likes. Entonces, creo que hay un tema que hay que entender. Desde mi punto de vista, las redes sociales... ¿En dónde está la confusión del...? No existe tal confusión. Lo que pasa es que, y ahí viene un tema bastante importante, ¿no? Y esto lo saqué un poco del libro, el Mujeres, Sexualidad, Política, Internet, sí. que lo recomiendo, hay que leerlo, sí o sí. Te guste o no te guste el escritor o el candidato, yo creo que eso tiene que ser una obra de genio. Extraordinario. Yo creo que eso es lo mejor que se ha escrito en español, ¿no? En todo caso, justo en ese libro se explica un poco el tema, ¿no? El tema de que los electores latinoamericanos, que son más individualistas, ¿no? Y ahí le aplicaría un poco, le añadiré un poco más. Hay que entender que las redes sociales, este canal digital, termina siendo un canal más de la comunicación, del cual no puedes prescindir. Pero ¿cuál es el error que estamos cometiendo? Tratamos de hacer funcional la opinión pública a las redes sociales cuando debe ser al revés. Son las redes sociales las que deben ser funcionales a la opinión pública, ¿no? Hay muchas fantasías. Como les dije, en Twitter, sube la gasolina, todos entendemos. Vea, en Twitter
el 80% de la gente estuvo de acuerdo con el alza de la gasolina. En las encuestas, casi todas las que vi, porque no soy encuestador, no me dedico a esa noble tarea, porque en lo personal todavía no tengo a alguien que me respalde en ese sentido, porque yo creo que no puedo ser encuestador y estratega a la vez, porque cómo me autoevalúo mis propias autorrecomendaciones. Pero, por ejemplo, en una encuesta que vimos, el 80% está en contra del alza de la gasolina. Entonces hay una, digamos, una ficción donde los generadores de opinión viven en una burbuja y donde hay un autoengaño, donde no hay grises, donde no hay posturas radicales, pero sin embargo tampoco puedes prescindir de ellas básicamente porque es una pata más de la comunicación. Es tan estúpido prescindir de la comunicación de las redes sociales como prescindir de la radio. En eso yo discrepo mucho con muchos colegas que yo tengo a veces pasantes que vienen a universidades que ni se imagina, que me dicen, no, la radio no vale. ¿Cómo que no va a valer? No, porque en Tennessee, en la elección entre el senador... O la radio ya desapareció, ya pertenece a otra generación. No, para nada. Por eso es tan importante, y eso también lo explican en su libro Santiago y Jaime, es importante entender el tema del elector latinoamericano. Perdón, yo me voy a trepar en lo que acaba de decir Osvaldo, que es bien importante. Produce más divorcios que movimientos. Porque la gente está buscando otras cosas en las redes. Yo coincido eso. Es un medio más para comunicarse o tratar de comunicarse. O al revés, tratar de que el ciudadano se involucre en una actividad que no quiere. Pero cuando le hacen el tratamiento de los medios, llamémosles clásicos, ahí estamos cometiendo un error. Porque estamos pensando que eso es como, como lo que yo siempre digo, las encuestas, ¿para qué son? ¿Las encuestas son una herramienta de la publicidad o son una herramienta de la estrategia? Si usted quiere hacerle una herramienta de la publicidad, está perdido. Si quiere usar las encuestas como una herramienta para la estrategia, tiene un mayor acierto. Entonces hay una confusión del manejo de las herramientas y claro, la clase política tiene un problema y es que creen el pensamiento mágico. Entonces creen, primero, que las encuestas deben adivinar el futuro. Y que las redes, sus seguidores son el universo entero. Entonces comienzan a tener acciones equívocas. Lo que decía Osvaldo sobre la gasolina. Claro, si yo lleno de trolls las redes para que digan que sí está bien, que la gente quiere que le suban algo, lo que sea, porque la gasolina es peor. Pues usted va a ver cuando lo que le pasó en Brasil, cuando subieron 1 centavo el pasaje del transporte, donde la gente piensa que el transporte es un derecho humano, por lo tanto debe ser gratis y proporcionado por el Estado. Lo de Francia. Claro, lo de Francia, lo de Chile con Bachelet, o sea, y que claro, que sale alguien a decir que el 80% está de acuerdo. Primero la gente no come cuentos. O sea, la gente no está viendo encuestas para comportarse, sino simplemente está viendo o el bolsillo o su bienestar. Por eso digo, depende de cómo uno le hable a las personas. Y coincido también con Osvaldo, es un mecanismo más, el universo no son las redes, y la gente no toda está en las redes. Por lo tanto, yo también coincido otra vez, siempre lo he dicho aquí, uno de mis medios para mí, al que más quiero, va a ser la radio. Total. La televisión también es útil, cuidado, la televisión... para diferentes facetas. Para diferentes acciones. Y por los periódicos también, y las redes también. Para diferentes tiempos de un proceso de comunicación. Para diferentes acciones, o para que me soporte ciertas acciones. Correcto. Pero se tiene que ver a los medios en conjunto para estratégicamente actuar sobre ellos. Utilizarlos, claro. Además. O sea, saber a qué mensaje le pone. El momento en que... Si usted pone un video en la televisión de 30 segundos, puede ir contando una historia y al final aparece el candidato. ¿Cuánto le soporta un cibernauta un video? ¿Sabe en cuánto tiempo usted tiene que ganarse la atención de un cibernauta poniendo un video? En los 4 primeros segundos. Porque además así califican las métricas en el Internet. Entonces le va a decir Facebook, si usted pone un video y nadie lo vio en los primeros 4 segundos, le va a ir relegando. Porque ellos solo ponen contenidos que son relevantes, como ellos dicen. Por más que pague. Entonces usted tiene que ganar la atención en los 4 primeros segundos. La relevancia? Porque cuando usted ve un video, si usted ve más de 4 segundos, Facebook lo asume como que usted lo vio. Si en los 4 segundos con el dedito gordo de la mano, usted le pasó, ya no es su contenido relevante, entonces fue al diablo. Entonces, todas esas técnicas hay que saber. Entonces, si usted pone un spot de la televisión en Facebook, seguramente nadie la va a ver.
Eso no se está trabajando. ¿Y qué está haciendo aquí la gente? Descalificando a los adversarios a través de las redes, convirtiéndose en un diálogo de sordos. Porque cuando usted manda un contenido negativo, si yo estoy en contra de ese candidato, lo voy a ver y lo voy a reproducir. ¿Y a quién le voy a reproducir? ¿A los míos? Seguramente a aquella gente que tiene la misma calificación sobre el candidato que estoy mandando mensaje negativo. Y si tengo un mensaje positivo, ¿a quién le estoy diciendo? A las mismas personas. Entonces voy a hablar entre nosotros, que es lo mismo. Le voy a poner una comparación. Cuando usted hace una manifestación, que era una de las prácticas políticas antiguas, ¿quiénes iban a la manifestación? La gente que usted mismo llevaba. Entonces, claro, les llevaban para que le digan viva. Entonces, el candidato veía a esa gente que sabía que les llevó, que le dice viva y dice, el pueblo me apoya. ¿Qué se llama eso? Un autoengaño. Lo mismo pasa en las redes. Pasa con los fake news, con todo. Yo creo que también las redes, y coincido eso con Osvaldo Moreno, es una fantasía del siglo XXI, porque hay políticos que todavía no terminan de entender. Y como tienen el pensamiento mágico, dicen, es que yo le pongo el tweet y le mato. Y después usted ve, ¿no? Yo le veo, no le digo, ¿cuántos seguidores tiene? 8,000 a cuenta. ¿Cuántos reprodujeron el mensaje? 4. Ajá. ¿Cuántos likes? 6. No sirve para nada. Entonces hay que saber leer las métricas. Entonces, ya es que estamos en ese mundo. Pero no nos engañemos. Yo creo que todo, porque no hay solo nuevos electores. Hay gente de 50, de 60 años que no está en las redes. Hay gente de 20, de 30 años que tampoco está en las redes. Hay gente de 20 a 40 años que está usando la televisión, la radio, el periódico. Serán pocos, serán muchos, midamos. Yo en la clase en que doy ahora en la Washington les decía, a ver, ¿cuál es la única forma de llegar al universo donde yo estoy trabajando? Que es el universo, es el conjunto de electores. A través de la encuesta. Porque si no, no puedo. Si me llevo de las métricas del Internet, estoy yendo a un nicho de electores. Entonces hay que tener mucho cuidado. Y los que estamos trabajando ahí en el campo nos damos cuenta de esos fenómenos. El 58% de los jóvenes de entre 15 y 34 años, que es un grupo demográfico más o menos importante, no más o menos, sino importante, buscan crear otros horizontes psicológicos según la explicación científica, buscan crear otros horizontes de inteligencia basados en estas formas tecnológicas que están tan vigentes en esas edades de los denominados millennials, ¿no es cierto? La pregunta de este momento es, ¿qué grado de decisión de poder electoral van a tener en estas elecciones según los cálculos que ustedes han realizado y en los consejos que seguramente a sus consultados van a proveer como novedades de los millennials para esta campaña electoral? Bueno, primero es importantísimo lo que decía el maestro Santiago, el tema de la investigación es fundamental. O sea, no hay médico, y trato de hacerlo lo más coloquial para nuestros radioescuchas, no hay médico que te pueda operar, que te pueda tratar si no tiene exámenes de sangre, radiografías, etc. Es exactamente igual. Hay dos tipos de investigación, al menos las que creo que me han dado resultados y creo que tienen 100 años de uso, y en eso creo que los ecuatorianos están muy bien evaluados. La investigación cuantitativa, y una que es maravillosa, de la que con todo respeto no hablan mucho los medios de comunicación porque no es la que adivina, gana, es la cualitativa, que es la que me dice lo que no me dice la encuesta. ¿Conoce usted a Gonzalo Rosero? Sí, no contesta, eso me dice el cuanti. El quali me dice el por qué, ¿no es cierto? Es la parte cualitativa. Y en ese tipo de investigación, al menos la conclusión en la que yo he llegado, y como les dije, no soy investigador, pero utilizo esos productos de varios colegas de primer nivel, porque es muy, o sea, uno no tiene que ser experto, pero las entiende, ¿no es cierto? Es el hecho, al menos mi conclusión es que tanto el millennial, como al centennial, como al señor de tercera edad, los mismos problemas le afectan, ¿no es cierto? Sí, es como llegamos al millennial, usemos la aplicación de la NASA, Ana, pero de nada le sirve la aplicación de la NASA si lo van a saltar en la esquina, tanto a él, como al taita, como al abuelo.
Pero es que el millennial no le interesa, ¿cómo que no le interesa? El millennial también le interesa que la vereda, porque hay otro enfoque que no hemos tenido, el tipo de elección que vamos a vivir. La elección de tipo local no juega la ideología. A la gente no le importa Marx, Engels, Adam Smith, Gramsci, etcétera, Hayek. La gente está Ninguna más preocupada. filosofía. ¿Perdón? Ninguna No, filosofía le interesa. son los problemas inmediatos. La calle, la casa cuna, los vecinos, los el impuestos prediales, transporte, el la parque, movilidad. la basura. Esos son los temas. Y Sí, tanto sí. el millennial le afecta a la calle cochina como puede afectar a cualquier persona. Hay un tema, por ejemplo, en Quito, bueno, ya ese es otro debate. Yo, por ejemplo, el tema de los consejos, por ejemplo, el consejo cantonal. Le voy a decir con mucho respeto, hoy por hoy yo lo veo muy parecido este consejo de Quito al de los 80, los Bucarán de Guayaquil, ¿no es cierto? Entonces no hay en ese sentido una reivindicación. Hoy en día creo que el consejo de Guayaquil es ejemplo, ¿no es cierto? Entonces en ese sentido hay muchas cosas que creo que afectan a los electores y esa respuesta, ¿no es cierto? Porque es muy fácil filosofar, hay que llegar a los millennials regalando aplicaciones, para eso es la investigación es la que te dice el camino a seguir y obviamente el rol de nosotros los estrategas es interpretar esa investigación y no hay encuesta mágica. Mire, por ejemplo la radio, ¿por qué la reivindico? Y en eso yo puedo un poco discrepar con el maestro Santiago. O sea, yo no es que prescindo la televisión, pero la radio me da una ventaja extraordinaria. Primero, cualquier relacionista público le dice que es más fácil conseguir 20 entrevistas de radio que una de televisión. Segundo, el costo de producción. Y tercero, que es lo más importante, y para eso nos sirve la investigación, no para adivinar quién gana, quién pierde. Con una buena investigación yo tengo las audiencias, no la que la misma agencia que vende la radio me dice pauta acá, no. La investigación me dice qué radios escucha la gente. Y tal vez no puedo llegar a Mariela del Barrio o a la novela que tiene AAA porque cuesta una millonada, pero con una buena, por eso es tan importante la investigación. Yo he tenido clientes que me dicen, obviemos la investigación, suicídate. Entonces, esa es la importancia de la investigación. Claro. Santiago. Algunas aclaraciones que son importantes, me parecen a mí. Ahora se llaman millennials, antes les decíamos jóvenes. Pero yo le pongo un caso. El millennial, voy a usar las palabras para que ya que estamos usando, de Cotocollao. Es distinto. Uno de la González Suárez. Y uno de la Villaflora. Dicen seguridad. Claro que a los tres les preocupa la seguridad, pero ¿cómo? Y ahí vienen las cualitativas. No olvidemos que yo lo he mencionado siempre, partimos de cualitativas, cuantitativas y regresamos cualitativas. Bien, yo ahí le pregunto, ¿y qué es lo que esa persona piensa que es inseguridad? Porque no podemos irnos a categorías tan amplias de no saber qué son. Entonces, mientras si a usted a una persona de escasos recursos le roba el televisor, pasará 2 años hasta recuperar. Si eso le pasa a alguien que tiene muchos recursos económicos, a un joven le roban la moto, el papá seguramente para que pase la pena le comprará otra moto. ¿Sí? Entonces, la forma de aproximarse a la problemática me da las cuantitativas. Y lo que decía bien Osvaldo, los porqués. Ahora, la radio, la televisión, Pregunte usted a la gente, ¿y usted dónde le gusta recibir información sobre qué aspectos? Y la gente le va a decir. Más allá de los ratings, de todo, más allá de eso, pregúntele a la gente. Yo creo que hay y por eso es que se rompen los paradigmas de la política del siglo XX y la política del siglo XXI. Que antes había un grupo de personas que pensaba que sabía lo que la gente necesitaba. Y con eso iba y les daba soluciones. Ahora si usted va, y ahí sí ha cambiado, no solo los millennials, el conjunto de electores. Usted va y dice, yo sé que tú necesitas eso, y la gente le queda viendo y dice, ¿cómo sabes? Y dos, porque se ha desmitificado la autoridad. Y eso es bien importante, que aquí lo decíamos mucho, antes le decían el doctor José María Velasco Ibarra. Ahora dicen, vele al Rafael. Ahí está el Lenin, vele al Paco. Antes no se trataba así a la autoridad. Así es. Y como decíamos, ¿viene de dónde? Desde el entorno familiar, ¿no es cierto? Yo me acuerdo que cuando era joven, iba donde mi padre a preguntarle cosas que no sabía para que me dé información. ¿Qué hacen los chicos ahora? Van a preguntarle a los padres cosas para saber cuánto ellos no saben. Y establecen una horizontalidad. Ajá. Y con las redes, esa horizontalidad se potencia. Porque la gente comienza a darse cuenta que hay similares. Y se acaba la presión social que producía en algún momento los espirales de silencio. Es decir, yo me callaba frente a la presión y ahora no. Incluso se da cuenta de eso ya por las actividades de las personas. Lo privado, hasta dónde es privado y hasta dónde es público. Y eso se da cuenta en el tratamiento, sobre todo de muchas personas, no solo los millennials, cuidado, con el manejo del cuerpo.
Antes yo me acuerdo que pues, nosotros para ver un cuerpo necesitábamos, 13 años no existían, digamos, tal vez en una propaganda, algo que ahora, o sea, era impensado. Ahora usted ve cómo todos exhiben lo privado, qué comió, dónde comió, a qué hora salió, qué es lo que hizo, cuando se está vistiendo, cuando se está bañando, Con eso etc. cautivan. Claro. Y eso es ¿qué es lo privado ahora? Entonces, esa transformación del manejo del espacio, de la exigencia del espacio, de saber que hay unos derechos que uno tiene y por eso ser horizontales, porque antes estaba en la ley que éramos iguales, ahora está en la cabeza de las personas que somos iguales. Y en esa horizontalidad es que nosotros hacemos las campañas electorales. Y la estrategia debe contemplar eso, no con quién hago el pacto. Yo siempre me mato de la risa, ¿no? Es que si subamos a fulanito A con fulanito B, 20 más 10 son 30. Y no se dan cuenta que los 10 estos 10 odian a los del 20 y cuando se juntan los dos se quedan en 5 porque desde las personas que soportan esas candidaturas están espantando al grupo de electores. Y eso ha pasado mucho. Si nosotros vemos en procesos electorales, cuando se junta la clase política, veamos lo que pasó con Bolsonaro. Todos aquellos que estuvieron detrás de que se vaya Dilma Rousseff, que estuvieron contra Lula, etcétera. ¿Cuántos sacaron en total de las elecciones? 7%. ¿Quién ganó? Bolsonaro, que no tuvo esos procesos. Si vemos lo que pasó con Fujimori, si vemos lo que pasó aquí mismo con Correa. Entonces, todos esos y en otros procesos que no siendo de elección de autoridades, lo que pasó, por ejemplo, en Colombia, con el sí y el no. Toda la clase política del planeta, no solo de Colombia, todo el círculo rojo, periodistas, intelectuales, etcétera, del planeta, estaban a favor del sí. El Papa dijo una semana antes, si gana el sí, visitaré Colombia. ¿Y qué dijo la gente? No. Hasta le dieron el premio Nobel a Santos días antes. ¿Y qué ganó? El no. Así fue. ¿Y qué está pasando en Inglaterra? Porque, bueno, dicen, ¿Qué significa eso, Santiago? Que la gente se ha independizado, que la gente toma decisiones dentro de su entorno y que no tienen referentes míticos para la toma de decisiones. Es decir, los informantes calificados perdieron espacio. Y ahora tenemos que trabajar sobre quiénes son y también cuidarse, porque dicen, claro, desaparecieron los informantes calificados y ahora hay los influencers en la... que yo me mato de la risa porque veo cómo van cambiando lo que antes decíamos, por ejemplo, son noticias falsas. Ahora, ¿cómo se llaman las noticias falsas? Fake news. Fake news. ¿Y qué significa eso? ¿Falso? Noticias falsas. Pero como lo dicen en inglés, parece que fuera otra cosa. Entonces, tenemos un problema grave de comprensión y la clase política de modernización, de regresar a ver a los electores como el sujeto de la acción en la política y salir ellos como sujeto de la acción de la política. Y eso nos está pasando. Ahora estamos trabajando en varias campañas. Creo que te pasa a vos también, Osvaldo. Y por cierto, conocía yo a Osvaldo Moreno. No le había conocido nunca en persona, pero ya había oído mucho hablar de él. Y fue un gusto haberte conocido ahora. Y claro, nosotros que estamos trabajando en esto, nos damos cuenta de esa tara que sufre la política. En otro país latinoamericano, interesante, que todavía pesan mucho los partidos políticos, hicimos algunos diagnósticos, porque a veces hacemos diagnósticos también de campañas, y nos sentamos con un grupo importante de la política y comenzaron a conversar y hablaban de con quién hacían el pacto, lo que dijo el periodista está en fecha y lo que sacaron en el Twitter, etcétera. Y después de una hora les dije, ¿y la gente? ¿Dónde está la gente? ¿Quién me está hablando de qué segmentos, qué población, qué están pensando, sus problemas? No, eso lo vemos después. Pero ¿cómo vamos a ver después a los electores? Y eso es un fenómeno que nos está pasando. Yo creo que hay que repensar bien la política antes que la gente se desencante todavía más y siga con experimentos que muchas veces son perjudiciales por los países, que son de gente que viene fuera del sistema, con muchas expectativas y que con pocas realizaciones que terminan dando procesos que pueden terminar en procesos antidemocráticos. La genialidad de Jaime, la genialidad de los nombres no los voy a dar. La genialidad de Blasco
En esta ocasión están pegadas a favor de el que tiene la primera dimensión de adhesión ciudadana o de votos en la ciudad de Quito, para entrarnos ya un poco al escenario que nos interesa y es de nuestra cobertura, Santiago. La pregunta es, ¿cómo así se han conectado esos dos líderes de la asistencia o dos líderes de consultoría política tan experimentados, o yo estoy en un error? Creo que hay un error en eso. Están en dos circunstancias Si es totalmente del Glasgow distintas. que usted me habla, yo creo que está en otra parte que se llama Podemos. ¿Y ustedes? Ah, yo bien, gracias. No me diga que diga eso en público. Por eso es que usted sabe cómo somos de informe confidencial. Pero, Confidencial. Claro, y no hemos dado datos, cuidado. Yo creo que cuando usted me conoce a mí, cuando yo no estoy trabajando en una campaña, puedo decir los datos para la opinión pública. claro. Cuando yo estoy trabajando en campaña, yo lo suelo decir off record, porque le digo, estoy sin datos porque estoy trabajando en campaña. Y yo creo que eso hay que hacerlo. Hay que Correcto. hacerlo. Ahora, la otra pregunta, Osvaldo, ¿qué estrategia podría ser exitosa para el electorado de estos meses, Claro. de estos días? Bueno, primero una pequeña acotación, obviamente del ejercicio profesional. Al menos a mí, el parámetro que menos me preocupa cuando arranco un proceso es la intención de voto. Es más o menos, es uno de decenas de ítems. Es como que yo decida que alguien se va a morir porque tiene colesterol alto. Hay una serie de ítems, hematocritocreatinina, que uno tiene que ver, nivel de conocimiento, grado, etcétera. O sea, es un factor, ¿no es cierto? Entonces nadie gana porque una encuesta lo dice o pierde porque una encuesta se equivoca. Es una herramienta extraordinaria. Ahora, establecer estrategias es muy difícil porque cada estrategia es un traje a medida. Yo siempre he dicho que la estrategia que te vale la noche del 24 de diciembre no te vale, el 31 de enero, perdón, no te vale en la mañana del 1 de enero. Cada estrategia es un traje a medida. Hay factores que te sirven, te suman en la experiencia, pero te encuentras con cosas nuevas. La investigación, la sociedad evoluciona. Santiago decía algo interesantísimo. Por ejemplo, bueno, yo soy politólogo de formación. El elector de los 80, por ejemplo, ahorita que hablaba de su papá, yo me acuerdo que mi papá era velasquista porque mi abuelo era velasquista y por ende mi abuela era velasquista y todos éramos velasquistas. Ahora, ahí hay una laguna mental también, porque hay más en Wikipedia sobre Velasco Ibarra de lo que han producido todas las universidades juntas en Ecuador. Eso es terrible. Usted vaya a la Argentina, por ejemplo, donde trabaja Santiago, yo también tengo el gusto de estar también trabajando allá en este momento, no en la misma orilla, pero en todo caso estamos ejerciendo la profesión por allá. Se ha escrito tanto sobre Perón y sobre el peronismo que no es que hoy en día el peronismo tenga una vigencia, pero hay que estudiar el peronismo. De hecho, recuerdo que en la campaña hasta reivindicaba a Macri a Perón en algunos momentos como para captar, bueno, ya esa es otra historia. Pero en todo caso es muy difícil establecer una estrategia de molde, eso no existe, porque esas respuestas te las termina dando la investigación. Tal vez lo que no varía es como la jeringuilla. ¿Cómo me piden por el tiempo que sea bastante concreto en esta última parte? Ok, menos Les más. voy a pedir que tengan la bondad de entusiasmar a las multitudes con algunos pronósticos que se ven más o menos claros, indicadores que apuntan a que tales y tales candidaturas para la alcaldía de Quito, por ejemplo, están en este momento mejor ubicadas en la, digamos, en la intencionalidad de voto de la gente que va a ejercer ese derecho y esa obligación constitucional. ¿Cómo está la campaña en la ciudad de Quito? ¿Qué elementos de silencios, de ausencia de debates han generado un clima de incertidumbre, pero tremendamente grande y grave? Porque yo no sé qué van a hacer las gentes cuando averiguamos y si haríamos los sondeos que antes hacíamos, obviamente no pegados a ultratécnicas, ¿no? Pero que nosotros conversábamos en las calles con un micrófono en mano con la gente y le íbamos preguntando en las diferentes aceras de los diferentes barrios, de las diferentes parroquias, incluso suburbanas,
le preguntábamos al elector a estas alturas por quién va a votar, que era la pregunta genérica, no por quién piensa votar para alcalde de Quito, y nos contestaban. Muy pocas ocasiones nos equivocamos como tendencia, digamos. Salía súper suave la consulta y afloraba eso en el día de los comicios y en la sumatoria de votos y adhesiones, apoyos. Y bueno, pasaban las cosas, no en las cantidades que nosotros pronosticábamos, era chistoso el asunto, pero en tendencias las cosas salían como reloj suizo. Entonces, eso se advierte en este ejercicio de elección, le pregunto a Santiago, ¿o está difícil la circunstancia? Vamos a hablar de Quito, ¿no es cierto? Sí, de tendencias. En Quito, básicamente desde que comenzó ya la campaña oficialmente y tuvimos una papeleta, digamos, para que la gente decida, no han cambiado mayormente las cosas. Incluso de los estudios antes ya había un candidato muy bien posicionado, como dirían los marketólogos. Entonces tenemos 3 sectores de electores, de candidatos. El que está a la cabeza, los que están segundos y los demás. Porque no los jóvenes están de segundos, los más jóvenes. No necesariamente, no necesariamente. Ya le voy a porque tenemos 18 pero candidatos. Considérele a Montúfar también como segundos. Como segundo, ¿no? No. Porque verá, tenemos, y lo voy a decir, espera, tenemos encabezando las encuestas, claro, muy fuertemente está Paco Moncayo, desde el principio. Ya. Paco Moncayo estuvo sólido. Después tenemos, estaba Yunda, Jorge Yunda, que estaba segundo, y aparece una candidata, que es Luisa Maldonado, que comienza a subir. No sé quién termine segundo, si Luisa Maldonado o Jorge Yunda, hay que ver cómo se definen un sector de electores. ¿A quién le beneficia la actitud de Maldonado de partirle al otro? Yo creo que, A Moncayo. No sé si le beneficia o no. Yo creo que ellos buscan un nicho. No nos olvidemos que Luisa Maldonado corre por las 5 y por Rafael Correa. O sea, eso le ha dado una fortaleza por el nicho todavía que tiene Rafael Correa, no solo en Quito, hablamos aquí, y en todo el país. Y después vienen los demás que no lograron sacar la nariz, como diría yo. O sea, no lograron, más allá de las redes, porque olvidémonos otra vez, las acciones en las redes no representan lo que pasa en el conjunto de electores. Entonces tenemos un pelotón de abajo. Ahora, que ese pelotón de abajo se puede dividir sacando 6-7% algunos, otros 2-1%, que va a pasar porque tenemos 18 candidatos, son menos conocidos, va a pasar. Pero diría yo que básicamente la elección en Quito está ya jugada, podríamos decir. Siempre puede pasar cualquier cosa en política. Por eso es que yo creo que los pronósticos, las predicciones, eso es un error. Eso es hasta el día de hoy lo que ha pasado. No funciona. Hasta el día de hoy están así los datos. Y lo mismo en la prefectura. Tenemos a un Juan Zapata sólido. Sí. Claro, después viene igual el comportamiento de todos los demás. Yo diría que Quito se definió básicamente pensando en 2 aspectos. Primero, en que se volvieron los electores muy conservadores, es decir, queremos certezas. Y en eso, digamos, ya un candidato a la alcaldía que ya hizo una alcaldía que no fue mal recordada, eso le dio mucho impulso y sostén, digamos, a la candidatura de Moncayo. Ahí entran los millennials. ¿Cómo piensa Osvaldo que actuaría esta generación de, digamos, 16 años hacia, entiendo... 27. Bueno, primero hay que ver también con mucho respeto cómo está la vara, ¿no? No es lo mismo relevar a Nebot, por ejemplo, Guayaquil, que relevar a Rodas, con el respeto que se merece el actual alcalde en ese sentido. Yo pensaría que en ocasiones la gente apuesta a lo conocido. Cuando usted pregunta qué es lo que quisieras tener de un candidato, primero es conocerlo. Hay algo que muy pocas veces se da en la opinión pública, que es lo que se llama el nivel de conocimiento. ¿Qué significa el nivel de conocimiento? Que para mí es tan o más importante que la intención de voto. Es el porcentaje de electores que saben que usted existe. Eso es básico. Hay algo que estaba en el credo de la comunicación, y eso es de More de Araujo: lo que no se comunica no existe y nadie ama lo que no conoce.
En ese sentido, pensaría yo que tanto los electores, millennials, etcétera, centennials, generación X, etcétera, 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 tienen en ese sentido una percepción de ciudad y tienen opciones, una parrilla de candidatos en las donde no me gusta adivinar, creo que eso no es serio, pero pensaría yo que salvo que sucedan actos extraordinarios como la llegada de extraterrestres, por ejemplo, o un escándalo probado. Un escándalo probado, no de redes, porque mire, yo recibo, mal que lo diga, por grupos de colegio, yo recibo casi 1 giga al día de pornografía a mi teléfono sin solicitarla. Llega cada pendejada, discúlpeme que hable en ese sentido. Eso se llama algoritmo. Entonces, Broma, perdón. de amigos del colegio, de compañeros, el famoso negro, ya sabe usted de dónde, que ya es todo un ícono, pero pregunte pues usted si la gente se toma en serio, ¿no? Y es como la gente le cree en este tipo de información. En todo caso, también hay otro tema interesante. De 16 a 18, pero dígame. No por las encuestas, sino por el histórico electoral, es muy bajísima, muy baja, perdón, es redundante la participación de este sector de la población. Y yo insisto, no creo que hay fórmulas mágicas. Tenemos la máquina que analiza el cerebro y el neuromarketing, el algoritmo, y tenemos el software que genera aquellos. No, hay temas que movilizan al viejo, al joven, el alza a la gasolina, por ejemplo. ¿No? Usted en Twitter, reitero, usted cuando sube la Nutella se incendia el Twitter, ¿no es cierto? Cuando sube el salmón de Alaska se incendia Twitter, pues no hay huelga de hambre, no hay huelga de tweets, hay linchamientos tuiteáticos. Pero vaya, pues dígale a la señora María, que tiene a su hijo en el colegio Maldonado, por ejemplo, que tiene que llegar para comprar los útiles y le interesa un bledo, pues un poco lo que dicen. ¿Qué dimensión de votantes reaccionarios, por decirlo de esa manera, estarían molestos con la actitud silenciosa, poco afecta al debate? Por eso hay que leer el libro de Jaime y Santiago. Sí, Ahí está explicado que el voto es individual, el lector es individualista, cada lector es un universo. Y eso se refleja en casa. Yo le pongo ejemplo de mi familia, todos éramos velasquistas. Hoy en mi familia tengo un hermano muy liberal, tengo una hermana muy socialdemócrata, tengo otro ultraliberal, tengo a mi madre que es ultraconversadora y yo que soy la extrema izquierda dentro de la derecha. Entonces, es muy difícil. El modelo de candidato es... Pero mira, le voy a poner un caso de lo que usted decía de los millennials. ¿Qué ha hecho la clase política para que un joven se interese en la política? Nada. Entonces, ¿por qué tienen que estar ahora interesados? ¿Por qué en un momento ellos van a interesarse en una semana para hacer qué? Están en otra. Están en el placer, porque todas esas categorías que manejábamos en el siglo XX ahora son diferentes. Por ejemplo, ser exitoso antes era de pronto tener plata. Ahora exitoso es tener experiencias. Por eso el joven quiere viajar. El éxito está en la cantidad de experiencias satisfactorias que uno puede tener en la vida. Entonces, por ponerle algo. Entonces, nadie ha trabajado en ese sector. Usted decía del debate. Yo me mato de la risa porque en México, le pongo el caso de México. En la campaña anterior, Andrés Manuel López Obrador, Felipe Calderón, no en la de ahora, sino el debate. Bien. Entonces, todos estudiaron bien, entonces... Y salió una edecana, se llama ella, la señorita que les ayuda, muy linda la señorita, con poca ropa, se le veía muy atractiva. Claro. Y todos los candidatos le veían que iba y le veían que regresaba y le veían. ¿Cuál fue la noticia? La señora edecana, no lo que dijeron los candidatos. Eso pasó. ¿Qué pasó en Brasil? Donde, como no hay forma de comunicarse a través de propaganda, los debates son importantes. Creo que hay 9 debates en la primera vuelta, etcétera, y terminan con O Globo, que es la cadena más grande, en fin. Bolsonaro no fue a ninguno. A ninguno. ¿Qué pasó? Ganó. Por ahí vamos con los debates. 2. ¿Cuánta gente ve los debates? Yo le pregunto, porque si usted ve los ratings de los debates, siempre son absolutamente bajos, absolutamente bajos. ¿Y para qué sirven los debates? Para que el adversario exalte cualquier equivocación que usted tuvo. Por ejemplo, si es que estaba hablando y dijo, es que yo, entonces le sacan el es que yo, todo el rato en las redes. Pero no sirve para mucho más, digamos. Eso, digamos, ¿por qué? Porque tampoco es que la gente quiere oír política. Entonces, hay un problema de inicio, que no es que los debates es algo que le atraiga a la persona, porque la gente no quiere la política. Entonces hay un problema de base. Y yo creo que la clase política, si sigue actuando como está actuando, vamos a tener problemas, como yo digo ya, por un lado,
conceptual sobre la democracia y sobre gobernabilidad. Porque cuando a la gente no le gusta algo, ahora se autoconvoca, son pequeños grupos, porque en una ciudad de 3 millones como Quito, ¿cuánto es 10.000? 3.300.000 son 10%, 30.000 son 1%, por lo tanto es del 3%. Si el 3% de la ciudadanía sale a la calle es un mundo. Y así se movilizan ahora los ciudadanos. ¿A través de qué? Lo que decía, la gasolina le moviliza a la gente. Pero no a favor de un político que está a favor o no de la suba de gasolinas, sino en contra de la subida de gasolina y hasta ahí se quedan. Porque no es un apoyo político que se hace a una medida o no. Es una manifestación sobre algo que les benefició o que les... y a ustedes pueden comprender cómo persuadieron a los candidatos que no debatan con la explicación que nos da Santiago. Está escrita, como decía Osvaldo. Está escrito, como decía Osvaldo. Continuamos el lunes. Muchas gracias. Buenos días.